Bienvenidos a todos una vez más a esto que llamamos Delivery de AT y en esta oportunidad, como siempre, vamos a estar viendo qué es lo que pudiera pasar del mercado, ¿no es cierto? A ver en dónde estamos situados, a ver cómo podemos reconfigurar este análisis y poder entender un poquito más qué es lo que puede llegar a suceder en la bolsa, ¿no? En la bolsa norteamericana. Obviamente esto lo podés operar vos a través de la figura de los CDRs. Vamos a estar viendo algunos puntuales que me parecen que están en una muy buena posición, que están en una muy buena, que considero que es una oportunidad, ¿no? Así que, bueno, fíjense que primero vamos a dar, como siempre, una mirada de contexto. Vamos a analizar primero el S&P 500, después vamos a ver un poquito del VIX y después vamos a ir a esos activos puntuales que quizás pueden estar muy pero muy interesantes. Vamos a ver el contexto en el S&P 500, a ver cómo viene, ¿no? Y fíjate, venimos corrigiendo desde el 27 de julio. Yo ya les decía hace mucho tiempo, les decía, mirá que ya estamos muy arriba, ya el Concord está muy saturado, tenemos ya los indicadores que están, por ejemplo, la media móvil del MACD estaba muy arriba, teníamos el RSI en sobrecompra. ¿Y qué era lo lógico? Bueno, que toda la suba que tuvimos desde marzo hasta julio empieza a corregir un poco. No que rompa nada muy grave, digamos, pero que sí corrija un poquito el mercado para poder entender quizás que obviamente tiene que tener una pausa lógica y típica de los mercados, ¿no? Siempre dentro de toda tendencia alcista hay correcciones, ¿no? El mercado no sube eternamente dentro de los intervalos de corto plazo, no sube siempre al alza, ¿no? Sino que tiene esas pequeñas correcciones que pueden llegar a ser muy interesantes para generar oportunidades, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, yo acá, así muy al voleo, porque no soy muy especialista en lo que es ondas de Elliott, pero me gustaría llevar con ustedes el siguiente análisis, que obviamente yo me puedo equivocar, no tengo la bola de cristal ni nada por el estilo. Yo siempre les comento esto porque quizás uno piensa, no, pero vos trabajás de esto, vos estás ahí todo el tiempo viendo el mercado. Sí, sí, perfecto, pero igualmente no la pego siempre, digamos, ¿no? No soy un brujo con la bola de cristal y voy a saber cuándo hay que comprar y cuándo hay que vender justo en el mejor momento. No, si bien puedo hacer un análisis y puedo entender más o menos cuáles serían las señales que nos da el mercado, siempre hay una probabilidad de error, ¿no? Así que, bueno, hay que tener en cuenta eso también. Estos análisis vos los tenés que tomar como una herramienta más a tu análisis personal e individual, porque capaz que vos podés discrepar conmigo y está perfecto, pero te suma, ¿no?, a tu propio análisis como para entender, a ver qué dijo Nahuel, a ver cuál es la mirada que tiene del momento actual esto. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero me interesa saber qué es lo que opina otro de los analistas, ¿no? Yo mismo también me nutro de otros analistas como para poder entender un poquito más, porque yo obviamente sé que no siempre voy a tener la razón y que no hay nada mejor que contrarrestar o extrapolar mi posición o lo que yo pienso a lo que pueden llegar a pensar los demás. Entonces, entendiendo que estamos dentro de una corrección de mercado, lo que estuve viendo es que podríamos llegar a tener una primera onda correctiva, ¿no? Una onda 1 del movimiento correctivo de alcista que tuvimos de marzo a julio, ¿no? Una onda 1 bajista, una onda 2 de recuperación. Fíjate, la onda 1 fue de 3,5% a la baja, esto entendiéndose en el ETF del S&P 500, ¿no? Después una onda 2 que corrigió, fíjate acá en el piso del canal, cuando decíamos que lo lógico era que rebote, pero no sabíamos todavía si efectivamente esto iba a ser solamente un rebote o si iba a ser una continuidad del movimiento alcista. Finalmente solamente fue eso, un rebote, y lo que vimos es que después siguió cayendo. ¿Cuánto cayó? Bueno, en la onda 3, que vendría a ser desde acá arriba hasta acá abajo, cayó un 3,37%, ¿no? Y ahora, ¿qué está pasando? Bueno, estamos rebotando nuevamente, ¿no? Cerquita de los 4,31, que es una zona que yo ya les había comentado que me parecía interesante. Fíjate acá en esta zona y mucho más atrás también, pero no me quiero ir muy atrás en el tiempo porque me interesa saber qué es lo que pudiera pasar con la onda 4, que es la que pudiéramos estar transitando en este momento, ¿no?
Bueno, fíjate, tuvimos dos velas muy interesantes de rebote, tanto el viernes como el lunes. Después la vela de ayer, martes, bueno, fue un poquito fea, ¿no? Fíjate que devolvimos un poquito de la suba. Si bien abrimos con gap alcista, terminamos en una vela negativa, ¿no? Una vela roja, que se comió parte de la suba del día anterior, del día lunes. ¿Y qué pudiera pasar? Bueno, yo estoy esperando que quizás vaya a buscar lo que es la ponderada de 21, ¿no? Fíjate que estaría más o menos por esta zona, cerca de los 4.44, que ya habíamos hablado que era una zona importante, que también es donde comenzó la onda 2 de corrección de la onda 1, con lo cual, bueno, podría llegar a ser interesante ir a buscar esa zona. Si va a buscar esa zona, la onda 5, que es la que quedaría, acá estaríamos en la 4, y la onda 5, que es la que quedaría, no podría ser mayor a 3,35% aproximadamente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay una de las reglas de las ondas de Elliot que tienen en cuenta que la onda 3 nunca puede ser la más baja, es decir, nunca puede ser la de menor duración, la de menor recorrido, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la onda 1 fue de 3,50%, la onda 3 es de 3,37%, es decir, es menor a la onda 1. Entonces, la onda 5 no puede ser mayor a 3,37, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo eso, que pudiera llegar a ser interesante llegar hasta acá y después tener, sí, una continuidad del movimiento alcista, o que todo esto sea un movimiento A correctivo de onda de Elliot, un movimiento B que podríamos ir a buscar un doble techo en esta zona, en los 4.58, y después un movimiento C para seguir bajando, ¿no? Ese es en el peor de los casos. Pero entendiendo como correctivo y no como tendencia bajista este movimiento comenzado el 27 de julio con una onda 1, onda 2 de recuperación, onda 3 también tendencial bajista, onda 4 que podría finalizar en esta zona y onda 5 que podría finalizar acá. Bueno, entendemos que podría llegar a tener tal vez un inicio de movimiento alcista en esta zona, que se condice también con la zona de los 4.27, que es la zona del 0.382 de Fibonacci. Ya te voy a mostrar de todo este movimiento alcista, ¿no? De todo lo que vimos del rally alcista desde marzo. Fíjate, 13 de marzo, que es donde comenzó este canal alcista, ¿no? Entonces, bueno, me parece que podría llegar a ser muy, pero muy interesante entender eso. Ahora, ¿qué pasa si en vez de ir a buscar esta zona de acá, vamos efectivamente a bajar a partir de ahora, ¿no? De la vela del martes que tenemos como último dato, ¿no? Bueno, esto lo tendríamos que correr un poquito más abajo y que vemos, bueno, que estaríamos pasando la zona del 0.382 de Fibonacci, pero ¿qué tenemos acá? La EMA de 150, ¿no? Que siempre, en general, ¿no? No siempre, no es algo, una regla taxativa, sino que generalmente suele ser un soporte, una resistencia dinámica en el precio, ¿no? Entonces, bueno, es interesante entender que pudiera bajar, obviamente también respetando lo que son las ondas de Elliot, de la onda 1, onda 3 y onda 5, ¿no? Entendiendo también por qué no pudiera superar ese 0.37% a la baja de la onda 3, bueno, tenemos ahí el 0.35 aproximadamente como para que para que fuera a bajar hasta la EMA de 150, ¿no? Así que bueno, me parece interesante traerles este análisis que obviamente puede darse o tal vez no, eso ténganlo siempre en cuenta. Y otra cosa que me gustaría mostrarles, por ejemplo, es que si uno va a lo que es el Telegram, por ejemplo, nosotros acá estamos en el Trader Call, alertas de trading, ¿no? Esto te puedes suscribir mediante la página www.lozanonahuel.com y vas a poder estar dentro de este grupo, ¿no? De este grupo privado de Telegram, en donde pasamos las alertas de compra o de venta del mercado, ¿no? Y fíjate qué ponía yo en este grupo, fíjate. También, obviamente, todos los días tenemos distintos análisis técnicos, ¿no? Del contexto y de qué es lo que está pasando en el mercado. Así que quiero compartirles uno de ellos. Fíjate, dato de color, octubre es un mes históricamente alcista. Por este motivo, tengo razones para creer que tanto lo que nos queda de agosto como septiembre pueden ser meses de baja en los mercados, ¿no? Macheando con lo que veníamos diciendo recién, que lo que nos quede de agosto y quizás un poquito de septiembre puede ser de baja, ¿no? Continuidad de lo que veníamos viendo de una posible onda 5.
Les repito, hay que seguir teniendo paciencia, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos que están acá en Trader Call que tengan paciencia, que estemos viendo efectivamente que termine la corrección para poder ingresar nuevamente a inversiones, ¿no? Y adjunto imágenes de los rendimientos desde el 1 de octubre hasta fin de año de los últimos 3 años, ¿no? Y fíjate qué interesante lo que hacía el SPX, que es el índice del S&P 500. Siempre analizamos el ETF del índice, pero si vamos a analizar el índice puntualmente me parece mucho mejor, ¿no? Fíjate acá, desde el principio de octubre, fíjate acá en esta zona, hasta lo que fue fin de año, ¿no? De 2020, vemos lo que es un movimiento alcista de 11,10%, ¿no? Empezando por el 2020. Vamos a ver qué pasó en 2021. Fíjate, desde octubre hasta finales de año, ¿no? Hasta el 31 de diciembre, tenemos un 9,38% de recorrido. Fíjate que a partir de enero comenzó la corrección de enero de 2022, ¿no? Entonces, que tuvimos ahí esa corrección muy, pero muy importante. Y fíjate todo lo que subió de octubre a enero, ¿no? ¿Y qué pasó después cuando finalizó la corrección de 2022? ¿Adivinan qué mes finalizó? Finalizó en octubre. Fíjate, acá tenemos el mínimo del 2022, ¿no? El mínimo de esa tendencia bajista, de ese bear market que finalmente termina, ¿cuándo? En octubre, ¿no? Y fíjate que efectivamente, si bien este es un rendimiento un poco menor, de 4,39%, tuvimos un rendimiento mucho mayor que después se pinchó un poquito a finales de diciembre, ¿no? Pero lo interesante es ver cómo en octubre, históricamente, por lo menos en los últimos 3 años, que es la marca de tiempo que yo elegí para mostrarles esto, es alcista octubre. Octubre, noviembre y diciembre suelen ser meses alcistas, y esto tiene que ver también con una parte psicológica del mercado, con una parte en la que acá se mezclan también lo que son las intenciones de compra. Ustedes saben que quizás el mercado estadounidense tiene una muy alta preferencia por el consumismo, ¿no? O sea, tienen una cultura consumista, y bueno, los meses de octubre, comenzando con el 30 de octubre, que es Halloween, después tienen Acción de Gracias y después tienen las fiestas, ¿no? Tienen Navidad y fin de año. Bueno, son todos meses en donde, bueno, ahí está la tarasca puesta en comprar cosas, ¿no? Los yanquis salen directamente no solamente al mercado, sino también al supermercado, comprar esto, comprar lo otro, poner la casa llena de luces para Navidad, ¿no? Y bueno, todo eso se transforma y se lleva extrapolándolo a lo que es el mercado, ¿no? Y bueno, ese espíritu consumista, este espíritu de comprador compulsivo, por ejemplo, que pudiéramos llegar a decir, se traspola, digamos, a lo que es el mercado. Ahora bien, entendiendo eso, nosotros podemos ver que acá la baja que esperamos por lo menos es hasta septiembre. Así que capaz que el sentimiento consumista, el sentimiento de ir a buscar cosas, salir con el changuito y comprar un montón de cosas, bueno, puede adelantarse un poquito más. Así que vamos a ver, tenemos esas dos miradas, ¿no? Pero me parece que tanto en una mirada como en la otra, ya para el mes de octubre es esencialmente un mes que históricamente es alcista y que condice también con el análisis que estamos haciendo de una posible, como en el peor de los casos, un movimiento A y un movimiento B de recuperación. Quizás después en enero, ¿no? Cuando finalice el movimiento B de recuperación, se empiece a caer como pasó en 2022. Fíjate que es lo que les comentaba recién. Acá estamos septiembre, octubre, fíjate, 1 de octubre es este mínimo de acá, y comienza la suba que termina en enero, fíjate, 6 de enero ahí con los Reyes Magos, y después comienza toda la caída en el mercado que vimos en 2022 y frena exactamente también en octubre del año pasado. Con lo cual es muy pero muy interesante entender eso. Ahora bien, ¿cómo están los indicadores? Fíjate, desde el punto de vista de los indicadores, el Concord, fíjate, ya está rebotando propiamente de lo que vemos en el mercado, ¿no? Ya está rebotando acá este movimiento de acá. Vamos a ver si se puede mantener y podemos llegar, por ejemplo, hasta los 4.44, que es más o menos lo que yo estoy viendo, o si efectivamente a partir de acá, a partir del martes y reforzando hoy, vamos a poder ir a buscar más abajo, ¿no?
Por ende, todavía el Concord, si bien está rebotando, no te da señal de compra, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vemos es que la media móvil del indicador no está por debajo de los histogramas, no se mete la línea roja en la montaña, ¿no? Que es lo que yo siempre digo. Por el lado del MACD, fíjate, ya te dio señal de venta y todavía no te da señal de compra, con lo cual es interesante entender eso también. Si bien tenemos histogramas negativos que fueron crecientes y ahora están siendo decrecientes, podemos llegar a tener ahí un pequeño amague, ¿no? Vamos a ver cómo se sucede este indicador. Y fíjate qué interesante el RSI, que justamente también te dio señal de venta en esta zona, ¿no? Perdón, acá, cuando te dio señal de venta porque perdió lo que es la media móvil del indicador, después la fue a testear, no como un throwback, sino al revés, como un pullback. Fíjate que va a testear lo que perdió como soporte y ahora testea como resistencia en esta zona, la media móvil del indicador. Fíjense qué importante que es la media móvil del indicador. Y finalmente tiene rebotes, fíjate, un poquito por acá, un poquito por acá, después lo que estamos viviendo hasta ahora. El martes se cayó un poquito, pero vamos a ver si efectivamente puede ir nuevamente a buscar la media móvil del indicador y seguir bajando, o si aparece una nueva baja para ir a buscar zonas de sobreventa. Indudablemente ya el mercado se percibe que corrigió bastante. Vamos a ver si le queda un puchito más o no. Pero la cuestión es que ya bastante de la baja la hemos visto en el mercado. Ahora bien, si vamos a ver quizás una mirada un poco más de largo plazo, de mediano plazo, mejor dicho, vamos a ver que los indicadores siguen muy arriba, ¿no? Fíjate, acá el Concord, que estaba muy arriba en semanal, fíjate que yo esto también lo vengo diciendo hace tiempo, que teníamos un Concord demasiado arriba, ¿no? Fíjate, comparable con lo que es septiembre y noviembre de 2021, que después en enero comienza la baja y la caída del mercado, que vimos que después frena en octubre, ¿no? Octubre de 2022, fíjate, por esta zona, septiembre, octubre de 2022, e inicia el rally alcista que vimos desde octubre hasta julio, ¿no? Que después se acelera a partir de mayo, pero vimos que hasta julio se mantuvo. Fíjate que acá ya te dio señal de venta en semanal el S&P, con lo cual, bueno, cuidado, ¿no? Cuidado porque esto puede seguir bajando muchísimo más, y si sigue bajando en esta inercia, fíjate, vamos a tener más o menos para noviembre, ¿no? Un Concord casi que al nivel de cero. Fíjate, 6 de noviembre me lo marca. Con lo cual, si no termina de corregir ahora, si no termina de salir al alza en los próximos días, en los principios de septiembre, para Halloween me parece que va a ser una muy buena época como para empezar a salir al alza. Vamos a ver si efectivamente así sucede o no. Por el lado del MACD, fíjate, pasa algo más o menos parecido, ya te dio señal de venta, ¿no? Fíjate, la semana pasada ya te dio señal de venta. ¿Y qué vemos? Bueno, que con la inercia que tenemos, podemos ir a buscar más o menos que para noviembre por esta zona, ¿no? Fíjate, acá 20 de noviembre me da, ¿no? Así que, bueno, guarda, ¿no? Porque puede llegar a ser más o menos para esa fecha. La corrección todavía sigue bajista. Y lo que vemos es que estábamos en zona de sobrecompra en julio del RSI en semanal, con lo cual era lógico que en algún momento vaya a corregir. Fíjate que yo lo vengo anunciando desde acá, que acá teníamos una divergencia bajista en semanal. Los precios seguían siendo alcistas, pero acá teníamos una divergencia, ¿no? Con lo cual, bueno, esto podría llegar a ser muy interesante, porque si vamos más o menos según esta inercia a lo que es los 50 puntos, bueno, podríamos estar en el 18 de septiembre. Así que ahí tenemos distintas fechas interesantes como para poder ir viendo y siguiendo para dónde pudiera llegar a ir al mercado y en qué términos más o menos en cuanto a tiempo puede ponerse alcista la cosa nuevamente, o por lo menos muchísimo más alcista de lo que puede llegar a ser el rebote que tuvimos, que obviamente lo veníamos anunciando, ¿no? Vamos a ver el VIX, por ejemplo, un ratito, que me parece muy, pero muy interesante. Fíjate lo que sucedió, ¿no? Acá tenemos la cuña bajista de resolución alcista, que yo les venía diciendo, que el mercado seguía subiendo y que el VIX no podía bajar. Acordate que el mercado hace lo contrario que el VIX, o al revés, ¿no? El VIX hace lo contrario que el mercado. Y veíamos que a partir de acá, junio y julio, el mercado hacía máximos, máximos, máximos crecientes. Y acá el VIX, fíjate que no podía bajarse de los 13,38, con lo cual ya nos estaba advirtiendo de algo, es decir, ya la volatilidad era tan baja
que era asumible que nuevamente salga al alza y si hay una disparada de la volatilidad, hay una baja en los mercados, ¿no? Hay una baja en el S&P 500. Entonces, fíjate, salió al alza, tuvimos un movimiento alcista, después tuvimos una corrección, otro movimiento alcista, propio de todas las ondas que vimos, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, y fíjate que la ponderada de 21 puede llegar a ser interesante como para tener ese suelo en el VIX y nuevamente salir al alza. Fíjate que nos faltaría la onda 5, vamos a ver si efectivamente llega hasta la simple de 200, que es donde frenó la anterior, o si sigue hasta acá arriba en los 20 puntos. Yo considero que pudiera ir a buscar los 20 puntos porque es más o menos lo que nosotros proyectamos a partir del rompimiento de lo que es esta cuña bajista de resolución alcista. Fíjate que proyectamos el máximo de la figura a lo que es la salida de la figura y me da aproximadamente los 19, pero bueno, podemos entender que podemos redondear en los 20 puntos, que es una zona interesante de resistencia y que antes fue también soporte, ¿no? Fíjate acá en esta zona, 2 veces soporte, después resistencia a partir de ahí, con lo cual me parecería interesante que vaya a buscar esta zona de por acá, el VIX, y que entonces, si así lo hace, el mercado ya esté en la onda 5 bajista, en el VIX la onda 5 alcista, con lo cual ya se termine lo que es este aumento de la volatilidad y pueda haber un descenso, no te digo que hasta los 13.38, pero por ahí hasta los 15 puntos, me parecería interesante para tener un aumento en el S&P, ¿no? Una tendencia alcista en el S&P. Vamos a ir a ver algunas acciones que me parecen interesantes. Fíjate, BABA, ¿qué es lo que está haciendo desde el punto de vista del chartismo? Salió de una cuña bajista de resolución alcista. También estamos proyectando lo que es esta salida desde el mínimo hasta el máximo, ¿no? Rompimiento al alza, y acá que tenemos el famoso throwback. Fíjate, acá tuvimos uno por acá, salió al alza, y después tuvimos otro más largo, más de mediano plazo, si se quiere, por esta zona, ¿no? ¿Y qué estaría haciendo? Estaría tratando de volver a salir al alza. Vamos a ver si el contexto también lo ayuda a BABA como para poder ponerse un poquito más alcista e ir a superar este máximo de por acá, que me parecería muy pero muy interesante. Yo creo que si logra superar lo que es esta zona, la zona de los 91,51, habilitaría ir a buscar la zona de los 100 o incluso la zona de los 105, 110. Así que me gusta BABA, pero todavía no. Por el lado de los indicadores, fíjate que también ya corrigió bastante, si bien hay manos grandes que venden papeles, ya corrigió bastante, está cerca del nivel de 0, con lo cual cualquier movimiento al alza que pudiéramos llegar a tener puede llegar a ser muy interesante para darte señal de compra en el Concord. Igualmente, como veíamos, puede llegar a faltar un movimiento más bajista que llegue hasta el nivel de 0. Esto va a habilitar que la media móvil del indicador vaya a buscar más abajo y nos va a dar señal de compra desde mucho más abajo, con lo cual va a ser mucho más el recorrido que vamos a tener. Por el lado del MACD, fíjate que ya te dio venta el 4 de agosto, sigue así, pero tenemos los primeros histogramas negativos decrecientes, es decir, nos acercamos al nivel de 0 solamente con los últimos 2 datos igualmente, ¿no? Fíjate que todavía las medias móviles del indicador están lejos de cruzarse, así que yo le daría un poquito de tiempo todavía. Y por el lado del RSI, fíjate que estábamos en zona de sobrecompra, ¿no? Acá teníamos una divergencia bajista, fíjate en el RSI, cuando hacíamos máximos, y fíjate que todavía le puede llegar a faltar un poquito más para corregir y estar en la zona de los 30 puntos. Pero si puede superar la media móvil del indicador y superar los 50 puntos también, me parece muy pero muy interesante. Otra China, por ejemplo, Baidu, que tuvo su balance el día de ayer, el miércoles, ¿no? Perdón, el martes, hoy es miércoles. Y fíjate que tiene un movimiento alcista, acá podemos marcar las correcciones del movimiento alcista, fíjate los retrocesos de Fibonacci, y acá pudiéramos marcar también las extensiones de Fibonacci, a ver hasta dónde podríamos empezar a llegar, ¿no? Y fíjate que lo que vemos es que no puede superar la simple de 200. Hasta que no pueda superar la simple de 200, no habilitaría ir a buscar más arriba. Y me gustaría también que supere esta zona, la zona del 0,5 del retroceso de Fibonacci, que va a estar ahí muy cerquita de la
ponderada de 21. Fíjate que en el pre, acá lo que tenemos es 129 de precio, ¿no? Con lo cual estaría muy cerquita de por acá, ¿no? Todavía no podría superar la simple de 200. Con lo cual me parece interesante que vaya a hacerlo. Si no, lo que veríamos es ir a buscar esta zona, la zona de los 0.786, y si no, esta de por acá abajo, que tiene que ver con una zona de soporte estática en los 115, ¿no? Fíjate qué interesante que se pone también Baidu y China. Vamos a saltar de China y nos vamos un poquito a África. Acá tenemos Sudáfrica. Y fíjate Jumia, ¿no? Que es un galponcito ahí muy lindo, que tiene una beta muy interesante de 2.88. Yo sé que a ustedes les encantan estos galponcitos. A mí no tanto, pero fíjate qué interesante que está este momento, ¿no? Saliendo de una cuña bajista de resolución alcista que ya llegó hasta su proyección, y fíjate que lo que teníamos es que, bueno, está frenando en el 0.786 del retroceso de FIBO de todo este movimiento alcista, ¿no? El movimiento que le permitió salir de esa cuña bajista de resolución alcista. Ahora, ¿qué pudiéramos estar haciendo? Bueno, lo de siempre, un throwback. Fíjate, lo que antes fue resistencia, ahora es soporte y podría estar vinculado con esta zona, la zona de los 0.786 también, ¿no? Así que por ahí está haciendo una especie de piso. Esto, riesgo elevadísimo, ¿no? Porque primero es África, es Sudáfrica, que está pasando por un momento complicado, ¿no? Los países ahí africanos, ahí hay algún que otro golpe de estado. Y lo que vemos también es que, bueno, es una industria complicada, Internet Software and Services, que me habla de quizás una compañía que presta servicios de Internet, ¿no? Como acá podrá llegar a ser Telecom, o después tenemos, no sé, AT&T en Estados Unidos, ¿no? Verizon, todo ese tipo de empresas que prestan estos servicios. Pero fíjate todo lo que se voló en esta salida desde mayo hasta julio, ¿no? Fíjate, 91% en dólares, con lo cual, bueno, esto es lo que tienen estos galponcitos, se vuelan y puedes llegar a duplicar tu inversión. Pero ¿qué pasa? Cuando bajan, ¿no? Tanto como suben, también bajan. Fíjate, 39%, casi 40% de un plumazo si no vendiste bien en esta zona. Con lo cual, bueno, es complicado, tiene su riesgo. Yo sé que a ustedes les gusta porque te encantan estos tipos de galponcitos, pero fíjense que podría llegar a estar interesante sacando lo que es la beta, sacando lo que es este galpón, ¿no? Podría llegar a estar interesante desde el punto de vista de análisis técnico sin tener en cuenta ninguna otra cosa. Tenemos acá una especie de suelo que se está formando, ¿no? Como para ir a buscar más arriba. ¿Se pone alcista todavía? No, de corto plazo ni de mediano o largo plazo está alcista. Fíjate que las medias móviles están por encima del precio actual, con lo cual todavía no podemos decir que se pone alcista, pero bueno, las probabilidades pueden llegar a estar del lado de tener un rebote al alza, ¿eh? Y un rebote en con esta beta es interesante. Fíjate que pasa por los indicadores. Ya por debajo del nivel de cero lo que es el Concord. Si bien manos grandes venden papeles, fíjate que por debajo del nivel de cero. Con lo cual esto no suele pasar. Fíjate, acá estábamos por debajo del nivel de cero en abril. ¿Y qué pasaba en abril? ¿No? Abril inicia el movimiento alcista. Con lo cual, interesante, ¿no? Por el lado del MACD, ¿qué es lo que sucede? Bueno, histogramas negativos crecientes que ahora están siendo decrecientes. ¿Se cruzan las medias móviles del indicador? Todavía no, así que todavía no da compra, pero me parece interesante como para ir siguiéndola. Y por el lado del RSI, fíjate acá teníamos una divergencia bajista y lo que vemos es que efectivamente ya estamos en zona de sobreventa, ¿no? Y tratando de salir al alza. Así que si se cruza con la media móvil del indicador del RSI, me parece muy interesante para ir a buscar por lo menos los 50 puntos, que en este activo es muy pero muy interesante. Vamos a ir con una más que es Snap-on, que también se comió un garrón de la gran flauta con lo que es el balance. Fíjate, acá el 20 de julio presentó el balance y se cayó un montón. Se cayó 7,33%, que para una beta de 0,79. Acordate, la beta es cuánto se mueve el activo comparado con lo que es el resto del mercado, ¿no? Comparado con el S&P. Y bueno, el S&P se mueve 1 y acá Snap-on se mueve 0,79. Es decir, se mueve menos que el mercado, tiene una volatilidad menor que el mercado en general. Con lo cual, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Quizás no te lo conté bien ahí en Jumia, pero para que lo puedas entender, ¿no? Jumia tiene casi 3 de volatilidad, de beta, ¿no? Entonces, bueno, se mueve muchísimo más que el mercado.
Ahora bien, fíjate Snap-on, qué interesante que está porque estamos dentro de un canal alcista, fíjate respetado desde octubre de 2022, acordate, octubre me parece un mes increíble para inversiones en la bolsa y fíjate que efectivamente todavía no se pone alcista de corto plazo, pero estamos en la ponderada de 21 ahí tratando de subirnos, ¿no? Y estamos en el piso del canal alcista que venía marcando con la EMA de 150 por aquí debajo, ¿no? Con lo cual me parece muy pero muy interesante para entender que quizás puede haber un rebote al alza, que la ponderada de 21 se encuentre más adelante por debajo del precio, es decir, cuando el precio pueda superar la ponderada de 21 se va a poner alcista de corto plazo y lo interesante es que pudiéramos llegar a tener un rebote porque estamos cerquita del 0,618 del retroceso de Fibo de este último movimiento alcista. Y si la extensión de Fibonacci la marcamos, fíjate que me tira nuevamente a los máximos anteriores en los $295. ¿Cuánto sería aproximadamente si es que empieza a arrancar a partir de ahora? Y fíjate, sería un 11,48% al alza, que no es para nada despreciable, ¿eh? Así que otra más como para ir siguiendo y después te traigo la última, así cortita y al pie. Fíjate qué interesante que está también lo que es SPGI. Igualmente me faltó decirte los indicadores de Snap-on. Vamos a volver un segundo y fíjate acá tenemos el indicador Concord que todavía no te da señal de compra. Fíjate que amaga un par de veces, pero va a ser interesante cuando efectivamente salga al alza, ¿eh? A puntito está de darte compra. Por el lado del MACD, fíjate, pasa lo mismo. Todo lo que bajó el indicador MACD y todavía no se cruzan las medias móviles del indicador, pero están ahí cerquita, ¿eh? Y los histogramas están cerquita del nivel de cero con histogramas negativos decrecientes. Y por el lado del RSI pasa lo mismo. Fíjate, acá no te pudo dar compra porque rápidamente se volvió a meter por debajo de la media móvil del indicador, pero fíjate que la testea nuevamente como resistencia, ¿no? Parecido a lo que es la ponderada de 21 en este caso, ¿no? Fíjate que siempre va a buscarla como resistencia y no la puede pasar. Así que cuando logre ponerse por encima, y me gustaría del RSI que esté por encima de los 50 puntos, mucho que mejor porque puede ir a buscar lo que es este rendimiento a los 2,95 dólares, ¿no? Volviendo con la última que es SPGI, fíjate qué interesante que está porque tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido precedido por lo que es una tendencia bajista. Fíjate, inicio de tendencia bajista, acá estamos en diciembre, enero, diciembre de 2021, enero de 2022, empieza a caerse la bolsa, fíjate, hicimos el hombro, cabeza, hombro invertido, acá tenemos la neckline, tenemos la proyección desde la cabeza hasta la neckline y a partir de acá, fíjate que la podemos proyectar a la figura y nos tira ya a esta zona, la zona de los 540. Pero ¿dónde estamos ahora? Estamos en los 383, es decir, queda mucho recorrido al alza. Y fíjate que estamos haciendo una especie de throwback, ¿no? Porque salió, rompió lo que es esta resistencia de la neckline, salió al alza, después se volvió a caer con lo que fue esta corrección y obviamente el balance que presentó, que se ve que no gustó tanto. Acá tenemos algo importante que es el pago de los dividendos este viernes, con lo cual interesante, pues si compras quizás para que te liquide la operación antes del viernes vas a poder tener derecho a cobrar el dividendo, con lo cual me parece interesante. Hoy estamos miércoles, así que si la compras a 24 horas, es decir, para que te liquide mañana, ya la vas a poder tener para poder cobrar estos dividendos, ¿no? Lo puedes comprar en cuenta de inmediato o en 24. Ya en 48 no llegas a cobrar este dividendo. Pero me parece muy interesante. Igualmente el dividendo, a ver cuánto es. Nada, es poquito. El dividendo es de 0,86% anual, ¿no? De dividend yield. Con lo cual no me parece muy interesante, pero bueno, es una ayudita más, ¿no? Fíjate qué es lo que está sucediendo. Estamos corrigiendo, haciendo ese throwback, ¿no? Y puede llegar a salir al alza, ¿no? ¿Cómo podemos proyectarlo? Bueno, fíjate el movimiento alcista anterior. Vamos a agarrar de nuevo porque tuve que ahí mover un poquito, movimiento alcista proyectado al retroceso y si finalmente ha terminado en esta zona podemos ir a buscar el 61.8, perdón, de la extensión, el 100% y por qué no el 161.8% que está por acá arriba que puede decirnos que puede llegar a ser interesante por la proyección de la cabeza hasta la neckline, ¿no? Así que muy pero muy interesante este activo que fíjate es muy parecido al mercado, es
el S&P Global Inc., ¿no? Es decir, es como que invirtieras en la acción del mercado, es la acción del mercado. Es como si acá invirtieras en BIMA, por ejemplo, que es Bolsas y Mercados Argentinos. Bueno, es lo mismo. El mercado tiene su propia acción también, ¿no? Así que ahí estamos, fíjate qué interesante que está SPGI. Y fíjate qué lindo que está también el indicador Concord, que ya está empezando a dar la vuelta, ¿no? Con manos grandes que compran papeles. Fíjate las manos chicas cómo vendían y traspasaban esos papeles a las manos grandes que querían seguir comprando papeles. Se reanudó esa compra de papeles el día de ayer, el martes, con lo cual me parece muy interesante el indicador Concord del SPGI. Fíjate también el MACD a punto de cruzarse lo que son las medias móviles del MACD y también histogramas negativos que fueron crecientes y ahora están siendo decrecientes. Y por el lado del RSI pasa lo mismo. Fíjate, ya te dio señal de compra, ¿eh? Así que qué interesante, qué importante que es el análisis técnico para poder ayudarte a lo que son tus inversiones. Así que no lo dudes, si querés aprender a hacer análisis técnico, tenés en mi página www.lozanonahuel.com. Vas a poder ingresar, mira, vamos a entrar juntos. Vamos a entrar acá, Nahuel, fíjate, web. Vamos a entrar ahí 2 minutos para mostrarte. Esta es mi página web y lo que podemos hacer es ingresar a lo que es, por ejemplo, el entrenamiento personalizado, ¿no? Que es para poder aprender conmigo. Acá lo que tenemos son cupos agotados. Desgraciadamente no tengo cupos habilitados para enseñarles a todos, porque la verdad que la demanda me sobrepasa, así que les quiero agradecer por eso también. Y bueno, acá completan el formulario, completan más o menos qué es lo que quieren aprender, me dejan ahí un texto muy lindo de qué es lo que quieren conseguir de este entrenamiento, me lo mandan, a mí me llega un mail y yo les contesto efectivamente a su propio mail para que nos pongamos en contacto cuando es que pueda llegar a tener cupos para poder enseñarte y para que vos puedas aprender conmigo. Y si no querés aprender y directamente querés ir a los bifes, a cómo operar en el mercado, bueno, la suscripción a Trader Call, que es mis servicios de alerta de trading, ¿no? Acá más o menos te hago una descripción, fíjate, unas preguntas frecuentes, ¿no? Que te pueden llegar a servir para saber cuáles son, por ejemplo, las alertas que tienen vencimiento, cuánto dinero hay que invertir, cómo son los pagos de la suscripción. Esto se hace a través de Mercado Pago y fíjate, le das acá directamente a Paga por Mercado Pago y lo que tenés es que, bueno, tenés una suscripción mensual de 5.000 pesos, pero los primeros 30 días son gratis. Así que una vez que vos das tu método de pago para Trader Call, bueno, efectivamente se te va a descontar 5 pesos, que es muy poquito, obviamente, se te va a descontar 5 pesos nada más para validar lo que es ese método de pago y instantáneamente se te van a devolver. Vas a ver que en Mercado Pago vas a tener un movimiento que te descuenta 5 pesos y que después te devuelve esos 5 pesos. Eso tiene que ver para validar que efectivamente el método de pago sea válido, ¿no? Valga la redundancia. Y lo que tenemos también es que, bueno, obviamente después de los 30 días va a ser cobros mensuales y automáticos. Es decir, bueno, después de los primeros 30 días, hoy es 23, bueno, se te va a descontar el 23 de septiembre, se te va a descontar no los 5.000 pesos, sino se te va a descontar un prorrateo, un proporcional a los días que faltan para el primero del mes siguiente. En este caso, bueno, vos tendrías que pagar, ponele, el 23 de septiembre, que es el mes próximo, y bueno, para el 1 de octubre vas a tener un proporcional que vas a pagar el 23 de noviembre, de septiembre, y lo que vemos es que después, el 1 de octubre, vas a pagar nuevamente los 5.000 pesos para estar dentro del servicio. Igualmente, todo esto está muy bien explicado, me llevó un montón de laburo hacerlo, así que quiero que le des una leída, porque acá tenemos cómo son los pagos de la suscripción, ¿no? Fíjate, llegar al primer día del mes siguiente, esto quiere decir que el primer cobro por la suscripción, bueno, bla, bla, bla. Léelo tranquilo, si no te cierra algo lo puedes cancelar antes de tiempo, es decir, no es necesario que vayas a pagar antes de los primeros 30 días, vas a Mercado Pago, cancelás la suscripción y si sos buena onda venís y me avisás a mí, che, Nahuel, cancelé la suscripción y salís del grupo, así obviamente no te tengo que sacar, que es algo medio feo, así que bueno, les dejo ahí esta nueva alternativa para poder tener alertas de inversión, alertas de trading, fíjate, Trader Call, así que bueno, tenés ahí ese servicio como para poder ayudar a la comunidad inversora, que a mí me encanta poder ayudarlos. Obviamente yo trabajo de esto, necesito una
algo a cambio, ¿no? Porque yo vivo de esto, así que, bueno, desgraciadamente esto no es gratis, pero lo que sí es gratis es todo este contenido para ustedes en YouTube, así que si podés, por favor, déjame un me gusta y suscríbete al canal, que a mí ayudas un montón, ¿eh? Así que de mi parte nada más, los despido, nos vemos en el próximo. Acordate de la suscripción a Trader Call, que te puede llegar a servir mucho, ¿eh? Chau, chau.